Mi nombre es Caitlin y hoy acabo de cumplir 27 años. Lo que debió ser una alegre celebración en un elegante restaurante de Chicago se transformó en un instante en el momento más impactante de mi existencia. Mientras mis padres observaban con nerviosismo, mi abuelo multimillonario Walter, quien rara vez asistía a reuniones familiares, esbozó una cálida sonrisa y preguntó: «¿El apartamento es cómodo?». Cuando respondí con un «¿Qué apartamento?», mis padres se quedaron literalmente petrificados en sus asientos. La expresión del abuelo mutó al instante. Se giró hacia ellos y, con una voz extrañamente serena, inquirió: «Entonces, ¿dónde está el dinero? Si me estás viendo desde cualquier rincón del mundo, no olvides darle me gusta y suscribirte para enterarte de la traición familiar que alteró por completo mi vida y me enseñó en quién podía confiar de verdad». Antes de que todo se desmoronara aquella noche, yo llevaba lo que consideraba una vida normal. Trabajaba como diseñadora gráfica en una pequeña agencia del centro de Chicago, ganando lo justo para cubrir mis gastos y, de vez en cuando, darme el capricho de un buen café. Mi apartamento no tenía nada de especial. Era un piso de 2 habitaciones en un edificio algo deteriorado que compartía con mi compañera de piso, Olivia. El alquiler era elevado, incluso dividido entre nosotras, pero así era la vida en la ciudad. Sin embargo, nuestro hogar tenía su encanto, con muebles dispares que habíamos ido reuniendo a lo largo de los años y paredes adornadas con láminas de arte y fotografías. A pesar de tener un abuelo multimillonario, me enorgullecía de labrarme mi propio camino. Mis padres, Harold y Diane, disfrutaban de una existencia cómoda y de clase media alta en los suburbios. Poseían una casa de 5 dormitorios con piscina y se permitían vacaciones suntuosas 2 veces al año. Siempre di por sentado que les iba bien económicamente, pues mi padre ocupaba un puesto directivo en una aseguradora y mi madre trabajaba en el sector inmobiliario. Jamás me ofrecieron ayuda financiera, siempre haciendo hincapié en la importancia de esforzarse para conseguir lo que uno desea. Cuando me gradué de la escuela de arte hace 4 años, con casi $70,000 en préstamos estudiantiles, me felicitaron por dar mis primeros pasos en la vida adulta. Mientras otros padres contribuían con pagos iniciales o cubrían algunos meses de alquiler para que sus hijos pudieran empezar, los míos me entregaron un ejemplar de Dave Ramsey y me dijeron que forjar el carácter a través de la dificultad era fundamental. Nunca les guardé rencor por ello, en realidad no. Estaba decidida a demostrar que podía valerme por mí misma, pero hubo momentos de gran apuro en los que me preguntaba por qué parecían tan reacios a ayudar, sobre todo cuando aparecían con un coche de lujo nuevo o hablaban de la reforma de cocina que estaban planeando. El abuelo Walter era un enigma para mí. Había forjado su fortuna en el desarrollo inmobiliario, comenzando de cero y llegando a crear una de las empresas de propiedades más grandes del Medio Oeste. Era severo, intimidante y rara vez asistía a los eventos familiares. Cuando aparecía, todos andábamos con pies de plomo a su alrededor. A pesar de su apariencia ruda, siempre tuvo un punto débil por mí. En las contadas ocasiones en que hablábamos, me hacía preguntas perspicaces sobre mi trabajo de diseño y, de hecho, escuchaba mis respuestas. Mi prima Natalie era la única de nuestra generación que parecía haberse beneficiado de la fortuna familiar. Contaba con un fondo fiduciario que le proporcionaba un estilo de vida muy holgado. Nunca trabajó un solo día en su vida, pero publicaba sin cesar fotos de lugares exóticos y restaurantes de lujo en sus redes sociales. Cada vez que coincidíamos en alguna reunión familiar, hablaba de sus últimas compras o de sus vacaciones de una manera que parecía intencionadamente diseñada para resaltar las diferencias entre nuestras respectivas situaciones. La semana previa a mi cumpleaños había sido particularmente complicada. La agencia de diseño para la que trabajaba había perdido un cliente importante, y yo me encontraba entre los 5 empleados que fueron despedidos. Con ahorros que apenas alcanzaban para cubrir quizás un par de meses de gastos, la angustia me invadía al pensar cómo haría frente al alquiler, mientras buscaba un nuevo empleo en un sector tan competitivo. Cuando mis padres llamaron para insistir en invitarme a una cena de cumpleaños elegante, intenté declinar. Sugerí que hiciéramos algo más sencillo en su lugar, tal vez pedir comidas a domicilio y cenar en mi apartamento. Pero ellos se mostraron inflexibles, argumentando que los 27 eran un cumpleaños especial y merecían una celebración en toda regla. Ahora, al echar la vista atrás, su insistencia cobra sentido de una forma retorcida. Había habido indicios de que algo no encajaba, pequeños detalles que en su momento pasé por alto, como aquella vez que mencioné la posibilidad de volver a estudiar para un máster, y mi padre, de inmediato, zanjó la conversación, argumentando que ya tenía suficiente deuda estudiantil, o cómo mi madre cambiaba rápidamente de tema cada vez que yo mencionaba mis apuros económicos. También había conversaciones telefónicas en voz baja que se interrumpían en cuanto yo entraba en la habitación, y una extraña tensión cada vez que se mencionaba al abuelo Walter. Unos meses antes, había pillado a mi madre mirando propiedades en Panamá por internet.
Cuando le pregunté si estaban planeando unas vacaciones, ella cerró su portátil a toda prisa y dijo que solo estaba fantaseando. Mi padre también había estado haciendo comentarios peculiares sobre la posibilidad de que no nos viéramos tan a menudo en el futuro, ya que estaban pensando en viajar más. La mañana de mi cumpleaños, Olivia me entregó una tarjeta hecha a mano y una pequeña planta en maceta que, ella sabía, yo había estado observando en el vivero local. Éramos amigas desde la universidad y ella sabía, mejor que nadie, lo mucho que me había esforzado solo para mantenerme a flote. Mientras me preparaba para la cena con mis padres esa noche, ella me ayudó a armar un atuendo que luciera bien, pero que aún se ajustara a mi limitado armario. Jamás habría imaginado que, en apenas unas horas, todo lo que creía saber sobre mi familia se haría añicos de forma irreparable, o que las penurias económicas que había estado enfrentando durante años eran completamente innecesarias. Mientras me aplicaba la máscara de pestañas y me ponía mi único par de pendientes presentables, no tenía ni idea de que estaba a punto de descubrir la traición más dolorosa imaginable. El restaurante que mis padres eligieron para mi cena de cumpleaños era uno de esos establecimientos donde la carta no muestra los precios, algo que me hizo sentir incómoda al instante. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo y las mesas estaban cubiertas con manteles blancos inmaculados. La anfitriona nos guió hasta una mesa en el centro del salón, donde mis padres ya habían solicitado una botella de champán, que nos esperaba en una cubitera. Me sentí inmediatamente fuera de lugar con mi sencillo vestido negro y los mismos tacones que había utilizado para mis entrevistas de trabajo durante los últimos 3 años. Mi madre lucía un atuendo de diseñador que nunca antes le había visto, adornado con un collar que seguramente costaba más que mi alquiler. Mi padre vestía un traje de apariencia costosa, con unos gemelos de oro que atrapaban la luz al extender la mano para tomar su vaso de agua. La conversación se percibió forzada desde el primer momento. Me hicieron preguntas superficiales sobre mi búsqueda de empleo, pero desviaban la conversación cada vez que yo expresaba alguna preocupación genuina. En cambio, seguían dirigiendo la conversación hacia temas triviales, como una película que habían visto recientemente o novedades sobre parientes lejanos a los que apenas conocía. Después de que pedimos, me entregaron sus regalos, una cartera de diseñador y una bufanda que, aunque bonita, me pareció extrañamente modesta, teniendo en cuenta el tipo de restaurante que habían elegido. Mientras les agradecía, mi madre inició una de sus habituales disertaciones sobre la responsabilidad financiera y la relevancia de construir un buen historial crediticio. Estaba a mitad de mi plato principal, asintiendo distraídamente a otra de las anécdotas de mi padre sobre sus años universitarios, cuando el ambiente del restaurante cambió de forma abrupta. La gente en las mesas cercanas se enderezó en sus asientos y el personal se volvió perceptiblemente más atento. Me giré para ver qué había provocado el cambio y lo identifiqué al instante. Había llegado el abuelo Walter, acompañado por su asistente Jennifer, una mujer de apariencia aguda, de unos 40 años, que rara vez se encontraba a más de unos pocos pasos de él. A sus 82 años, Walter seguía proyectando una figura imponente, alto, de espalda recta y con una abundante cabellera plateada. Vestía un traje impecablemente cortado que probablemente costaba más que mi salario anual, y su sola presencia atraía la atención sin necesidad de que pronunciara una palabra. Mis padres se quedaron petrificados a mitad de la conversación, sus expresiones mutando de la sorpresa a algo que rozaba el miedo. Mi padre se puso de pie con celeridad, casi volcando su vaso de agua en el intento. «Walter, esto es inesperado», dijo, con la voz más aguda de lo habitual. «No estábamos seguros de que pudieras venir». Mi abuelo lo ignoró por completo, desviando su atención hacia mí. Su semblante severo se suavizó a medida que se acercaba a nuestra mesa. «Feliz cumpleaños, Caitlin», dijo, inclinándose para besar mi mejilla. Su colonia olía a caro, a cuero y cedro. 27 años. Cuesta creer lo rápido que pasa el tiempo. Gracias, abuelo, respondí genuinamente conmovida por el hecho de que se hubiera acordado. Significa mucho que hayas venido. Él ocupó el asiento vacío a mi lado, mientras Jennifer permanecía de pie, tableta en mano, como si estuviera lista para tomar notas en cualquier instante. Quería ver cómo iban las cosas, dijo, escrutando mi rostro con unos ojos inteligentes que no pasaban nada por alto. Jennifer me informa que los informes trimestrales de tu cartera de inversiones se ven sólidos. El fideicomiso debería estar rindiendo bien en este mercado. Parpadeé con confusión. ¿Cartera de inversiones? ¿Fideicomiso? Un ligero ceño se dibujó entre sus cejas. Sí, el fondo fiduciario establecido cuando naciste. Cumpliste 25 años hace 2, así que todo debería haber sido transferido a tu control a estas alturas. Hablaba como si esto fuera de dominio público. Mis padres, de repente, se mostraron muy interesados en sus platos. Los nudillos de mi madre se habían vuelto blancos al apretar el tenedor. Creo que podría haber alguna confusión, dije lentamente, alternando la mirada entre mi abuelo y mis padres. Yo no tengo ningún fondo fiduciario. La expresión de Walter no se alteró, pero algo en su mirada se endureció. Claro que sí, tus primos también, aunque el tuyo era el más cuantioso.
5 millones inicialmente, más los rendimientos. Administrado por tus padres hasta tu 25 cumpleaños, momento en que el control debía transferirse a ti. El restaurante a nuestro alrededor pareció desvanecerse mientras yo intentaba asimilar lo que decía. ¿5 millones de dólares? ¿Un fondo fiduciario del que nunca supe nada? No tenía ningún sentido. Y el apartamento en Gold Coast, continuó Walter con la voz afable pero la mirada ahora fija en mis padres. ¿Es cómodo? Elegí ese edificio específicamente por su seguridad y las vistas al lago. ¿Qué apartamento? Pregunté con la voz apenas un susurro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre se había puesto pálido y mi madre parecía a punto de vomitar. La expresión de Walter permaneció inalterable, pero ahora había en él una quietud peligrosa, como la calma que precede a la tormenta. No sabes nada del apartamento, dijo. No era una pregunta. La unidad de esquina de 2 dormitorios en la torre junto al lago, adquirida hace 2 años como regalo para tu 25º cumpleaños. Negué con la cabeza lentamente, mi mente acelerada tratando de dar sentido a lo que estaba ocurriendo. Walter se giró hacia mis padres con una lentitud calculada, su voz descendiendo a un tono apenas audible que, de alguna manera, resultaba más inquietante que si hubiera gritado. Entonces, ¿dónde está el dinero? Mi padre comenzó a hablar con un temblor en la voz. Walter, ha habido un malentendido. Podemos explicarlo todo. Sinceramente, eso espero, replicó mi abuelo, su tono dejando claro que no creía en ninguna explicación que pudiera satisfacerlo. Se giró hacia su asistente. Jennifer, por favor, llama a Stanley y dile que se reúna con nosotros aquí de inmediato. Ya está hecho, señor, respondió Jennifer con eficiencia. Estaba en una cena cerca y debería llegar en menos de 10 minutos. También he contactado a seguridad en la oficina para que recuperen todos los registros financieros pertinentes. Los demás comensales ahora nos observaban abiertamente. El drama en nuestra mesa, al parecer más interesante que sus costosas comidas. Un camarero merodeaba cerca, indeciso sobre si acercarse. Mi madre extendió la mano por encima de la mesa para tomar la mía, pero me aparté, una sensación de malestar creciendo en el fondo de mi estómago. Caitlin, cariño, no era así como queríamos contártelo. ¿Contarme qué? Exigí, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. ¿Que tengo un fondo fiduciario y un apartamento de los que nunca supe, o que de alguna manera me los ocultasteis? Mi padre echó una mirada nerviosa a los demás comensales. Este no es el lugar para discutir asuntos familiares. Estoy de acuerdo, dijo Walter con frialdad. Jennifer, por favor, consigue una sala privada. Se giró hacia mí, su expresión suavizándose ligeramente. Kailin, te prometo que esta noche tendrás respuestas. Todas ellas. Mientras Jennifer hablaba en voz baja con el gerente del restaurante, me quedé sentada en un silencio aturdido, tratando de conciliar los años pasados de dificultades financieras con lo que acababa de descubrir. ¿Por qué mis padres me habrían ocultado esto? ¿Qué habían hecho con el dinero que, al parecer, estaba destinado para mí? ¿Y cómo podría volver a confiar en ellos? El comedor privado que el restaurante había dispuesto tenía paneles de madera oscura y una mesa larga con capacidad para 12 personas, lo que hacía que nuestro pequeño grupo pareciera aún más aislado. Walter se sentó a la cabecera de la mesa, conmigo a su derecha. Mis padres se sentaron frente a mí, ambos con el semblante de quien desearía estar en cualquier otro lugar. Jennifer se colocó cerca de la puerta, con su tableta lista y el rostro profesionalmente inexpresivo. Poco después se nos unió Stanley Thornton, el abogado de toda la vida de mi abuelo, un hombre calvo con ojos perspicaces detrás de unas gafas de montura metálica. Llevaba un maletín de cuero que depositó con sumo cuidado sobre la mesa. Me tomé la libertad de traer los documentos originales del fideicomiso, le dijo a Walter, así como los estados financieros más recientes. Walter asintió. Bien, empecemos por el principio. Para beneficio de Kaylin, Stanley se aclaró la garganta y se dirigió a mí directamente. Cuando naciste, tu abuelo estableció un fondo fiduciario a tu nombre con un depósito inicial de 5 millones de dólares. Las condiciones eran sencillas. El fideicomiso sería administrado por tus padres como fideicomisarios hasta tu 25º cumpleaños, momento en el cual el control se transferiría completamente a ti. Las únicas estipulaciones eran que el dinero podría utilizarse para tu educación, salud y bienestar general antes de tu 25º cumpleaños, con todos los gastos debidamente documentados y aprobados. Lo miré con incredulidad. ¿Y a nadie se le ocurrió contármelo? Se les instruyó a tus padres que te informaran sobre el fideicomiso cuando cumplieras 18 años, replicó Stanley, dirigiendo una mirada a mi padre y a mi madre. Por tu reacción, deduzco que eso no ocurrió. Así fue, confirmó Walter, con la voz tensa por la ira contenida. Tampoco, al parecer, se realizó la transferencia de bienes a los 25. Se volvió hacia Stanley. ¿Cuál es el valor actual del fideicomiso de Caitlin? Stanley extrajo varios documentos de su maletín y los depositó sobre la mesa. Según el estado de cuenta más reciente de hace 3 meses,
El fideicomiso había crecido hasta aproximadamente $8.3 millones. Esto incluye el capital original más el crecimiento de las inversiones, menos los gastos autorizados para la matrícula universitaria y la compra del apartamento en Gold Coast hace 2 años. $8.3 millones. La cifra parecía inverosímil. Mientras yo me deslomaba con horas extras y me saltaba comidas para pagar el alquiler, había millones de dólares que me pertenecían y que supuestamente debían usarse para mi beneficio. Quiero ver pruebas de todos los retiros del fideicomiso durante los últimos 5 años, le dijo Walter a Stanley. Mientras el abogado sacaba más documentos, mi padre finalmente habló. Walter, podemos explicarlo. Hubo inversiones que no rindieron lo esperado. El dinero simplemente está asignado temporalmente en otro lugar. ¿Asignado dónde exactamente?, preguntó Walter con una calma peligrosa. Mi madre intervino. Harold, solo di la verdad. Se volvió hacia Walter con lágrimas en los ojos. Hubo algunas dificultades financieras después de la recesión. Tuve que hacer algunos ajustes. ¿Robándole a tu hija? La voz de Walter era gélida. No fue un robo, protestó mi padre débilmente. Somos sus padres, velábamos por sus mejores intereses. Por fin encontré mi voz. Dejándome luchar con préstamos estudiantiles y un apartamento minúsculo con un compañero de piso, mientras ustedes vivían en una casa de 5 habitaciones con piscina, viéndome estresarme por pagar el alquiler mientras ustedes compraban coches nuevos e iban de vacaciones de lujo. ¿Cómo exactamente eso era velar por mis mejores intereses? Jennifer colocó silenciosamente un vaso de agua delante de mí. No me había dado cuenta de que estaba temblando, hasta que intenté cogerlo y casi lo derramo. Stanley había estado examinando los registros financieros con un ceño fruncido cada vez más pronunciado. Parecía haber numerosos retiros no autorizados que comenzaron aproximadamente hace 7 años. Grandes sumas transferidas a cuentas personales pertenecientes a Harold y Diane. Levantó la vista con una expresión sombría. Basándome en mi revisión preliminar, parece que todo, excepto aproximadamente $300,000, ha sido desviado del fideicomiso. La habitación quedó en silencio. $8 millones reducidos a 300,000. Me sentí físicamente enferma. ¿Dónde está el dinero ahora?, preguntó Walter, su voz tranquila desmintiendo la furia evidente en sus ojos. Mi padre bajó la vista hacia sus manos. Una parte se destinó a pagar nuestra hipoteca. Otra para coches, renovaciones de la casa, inversiones en el negocio inmobiliario de Diane, vacaciones, añadió mi madre en voz baja. La casa en Florida. Los recuerdos pasaron por mi mente, dolorosos en su nuevo contexto. Mis padres negándose a ayudarme con el depósito de seguridad de mi primer apartamento después de la universidad, diciéndome que la carga de mis préstamos estudiantiles era una buena forma de forjar el carácter cuando expresé ansiedad por los pagos. Mi madre, presumiendo de su nuevo Mercedes mientras yo tomaba el autobús para ir al trabajo porque no podía permitirme los pagos de un coche. Todo esto mientras ellos tenían acceso a millones de dólares que estaban destinados para mí. Me dejaron luchar, dije, mi voz apenas un susurro. Todos esos años, todas esas noches sin dormir preocupada por el dinero. Fuisteis testigos de cómo me deslomaba con 2 empleos mientras estudiaba. Presenciasteis mi angustia la semana pasada al ser despedida. Mi voz se endureció, cargada de ira, mientras vosotros, todo ese tiempo, disponíais de mi dinero. Vivíais a expensas de mi fondo fiduciario, y mientras me dejabais creer que me valía por mí misma. No fue así, insistió mi madre con lágrimas que ahora surcaban su rostro. Siempre tuvimos la intención de devolverlo. Las cosas simplemente se nos fueron de las manos. ¿Se os fueron de las manos?, repetí con una incredulidad palpable. Me robasteis casi $8 millones. Walter posó una mano firme sobre mi brazo. Jennifer, por favor, llama al detective Ramírez. Creo que aún está en la unidad de delitos financieros. Walter, no, exclamó mi padre. No hay necesidad de involucrar a la policía. Esto es un asunto de familia. El robo es un asunto criminal, replicó Walter con frialdad, especialmente a esta escala. Por favor, suplicó mi madre. Podemos arreglar esto. Podemos vender la casa, los coches, devolverlo. Walter me miró. Caitlin, la decisión final es tuya. Te robaron. Denunciarlos o no, es tu prerrogativa. Crucé la mirada con mis padres al otro lado de la mesa. Esas personas en quienes había confiado ciegamente durante toda mi existencia. El impacto inicial cedía el paso a una profunda y dolorosa sensación de traición. Una herida que sabía que nunca sanaría del todo. Necesito tiempo para pensar, logré articular. No puedo asimilar todo esto ahora mismo. Walter asintió. Una petición razonable. Se volvió hacia Stanley. Mientras tanto, quiero que todos sus bienes sean congelados. Nada se mueve sin mi aprobación. Y deseo una contabilidad forense exhaustiva de cada céntimo que salió de ese fondo fiduciario. Ya está en marcha, dijo Jennifer desde su puesto junto a la puerta. El equipo trabajará toda la noche si es preciso. ¿Y el apartamento?, preguntó Stanley.
Cambiad las cerraduras de inmediato, ordenó Walter. Las nuevas llaves se entregarán solo a Kailin. Mi padre hizo un último intento desesperado. Walter, sé razonable. ¿A dónde se supone que iremos? Mi abuelo lo fulminó con una mirada que podría haber congelado el fuego. Tenéis una casa de 5 dormitorios comprada con dinero robado. Disfrutadla mientras podáis. La unidad de fraude inmobiliario estará particularmente interesada en cómo una propiedad adquirida con dinero del fondo fiduciario fue escriturada a vuestro nombre. El gerente del restaurante llamó a la puerta con cautela, asomando la cabeza para preguntar si necesitábamos algo más. La tensión en la sala era tan palpable que parecía ejercer su propia fuerza gravitatoria. Solo la cuenta, dijo Walter con un gesto de desinterés. Hemos terminado aquí. Mientras el gerente se retiraba, recorrí con la mirada a estas personas que eran mi familia, preguntándome cómo había podido estar ciega a la verdad hasta ese momento. Mis padres, incapaces de sostener mi mirada. Mi abuelo, inmutable como una roca a mi lado. Jennifer y Stanley, eficientes y profesionales ante esta implosión familiar. Nada volvería a ser igual después de esta noche. Los cimientos de mi existencia se habían revelado como meras mentiras, y no tenía la menor idea de qué quedaría en pie una vez que el polvo se asentara. El viaje en coche a casa fue un silencio asfixiante. Había rechazado la oferta de Walter de quedarme en una de sus propiedades, anhelando el consuelo familiar de mi propio apartamento, por humilde que fuera. Mientras el taxi se alejaba de la acera, observé a mis padres, inmóviles en la acera frente al restaurante, que de repente parecían pequeños y envejecidos bajo la cruda luz de la calle. Al cruzar el umbral de mi apartamento, Olivia me miró a la cara y supo al instante que algo andaba terriblemente mal. Me condujo hasta el sofá, me cubrió los hombros con una manta y esperó con paciencia mientras yo luchaba por encontrar las palabras. Mis padres me robaron $8 millones. Finalmente, las palabras brotaron de mí, resonando con una absurdidad que me parecía incomprensible incluso al ser pronunciadas. Le revelé todo, la historia fluyendo en fragmentos desordenados. El fideicomiso del que jamás tuve conocimiento. El apartamento que por derecho me correspondía. Los años de precariedad económica que habían sido enteramente evitables. A medida que hablaba, el estupor inicial cedió el paso a una rabia visceral y profunda, una emoción desconocida hasta entonces para mí. El año pasado solicité cupones de alimentos, confesé con la voz entrecortada. Cenaba ramen 4 noches a la semana para subsistir, y ellos, mientras tanto, utilizaban mi fideicomiso para reformar su cocina y adquirir vehículos de alta gama. Olivia apretó mi mano con firmeza mientras yo navegaba por un torbellino de asombro, furia y aflicción. En algún momento preparó un té que terminó por enfriarse sobre la mesa de centro. Olvidado. Mi teléfono vibraba incesantemente con mensajes y llamadas de mis padres, los cuales opté por ignorar. La única comunicación a la que respondí fue un mensaje de Walter, quien confirmaba mi seguridad y preguntaba si requería algo. A la mañana siguiente, Jennifer me contactó con novedades. El equipo legal de Walter procedía con celeridad. Ya habían verificado que la casa en Florida, residencia principal de mis progenitores, y ambos vehículos habían sido adquiridos con fondos de mi fideicomiso. Un contable forense se encargaba de rastrear cada retiro y transferencia. Los hallazgos preliminares apuntan a que solo quedan aproximadamente $300,000 del fideicomiso original, detalló Jennifer con su característica eficiencia. La mayor parte del capital se destinó a la adquisición de bienes inmuebles, artículos suntuosos y algunas inversiones de alto riesgo, con resultados desfavorables. Los días subsiguientes se sucedieron en una especie de bruma. Me tomé una licencia por enfermedad de mi búsqueda de empleo, incapaz de concentrarme en algo más allá de la urgencia del momento. Cada día, Walter enviaba un vehículo para trasladarme a reuniones con abogados, asesores financieros y, finalmente, con un terapeuta especializado en traumas familiares. Una semana después de mi cumpleaños, descubrimos que mis padres habían comprado pasajes de avión a Panamá 3 días antes de mi cena de celebración. Habían proyectado abandonar el país justo después del festejo, al parecer, conscientes de que Walter podría desenmascarar su engaño en cualquier instante. La única razón por la que aún no habían huido era la necesidad de mantener las apariencias hasta después de mi cumpleaños, fecha a la que sabían que Walter posiblemente asistiría. La familia extensa se dividió siguiendo patrones predecibles. Los hermanos de mi padre salieron en su defensa, insinuando que Walter estaba reaccionando de forma exagerada a lo que, según ellos, era solo una deficiente gestión financiera. El lado materno mostró más división. Su hermana me contactó directamente para expresar sus disculpas por las acciones de mi tía. La aliada más inesperada surgió en la figura de mi prima Natalie. Una tarde, se presentó en mi apartamento sin previo aviso, con un semblante inusualmente apagado. Siempre me pregunté por qué el tío Harold y la tía Diane gozaban de una vida tan holgada, si los fideicomisos de nuestros padres eran, en esencia, de una magnitud similar, admitió ella, sentándose con incomodidad en mi sofá ya desgastado. Supongo que ahora tenemos la respuesta.
Resultó que el fideicomiso de Natalie había sido administrado correctamente, aunque su cuantía era considerablemente menor que la del mío. Ella había sido prudente con sus finanzas, logrando que duraran, mientras proyectaba una imagen de vida más modesta de lo que realmente aparentaba en las redes sociales. Siempre envidié la cercanía que aparentabas tener con tus padres, confesó ella. Los míos siempre fueron transparentes en cuanto al dinero, pero nunca estuvieron presentes emocionalmente para mí. Pensé que tú tenías tanto unos padres cariñosos como la humildad de no alardear de tu fortuna. Jamás se me pasó por la cabeza que te estuvieran robando. Aquella charla marcó el inicio de una amistad imprevista con mi primo, un rayo de luz en la oscuridad que había envuelto mi existencia. Los trámites legales avanzaban sin tregua. El equipo de Walter descubrió que de mi fideicomiso original apenas quedaban unos $300,000. El resto se había disipado en el opulento estilo de vida de mis padres o se había perdido en malas inversiones. Tanto la casa de Florida como su residencia principal fueron embargadas, dado que habían sido adquiridas directamente con fondos del fideicomiso. Los vehículos, la embarcación, la vasta colección de joyas de mi madre que mi padre rara vez usaba, todo fue documentado y tasado para una posible recuperación. A pesar de todo, mis padres persistían en sus desesperados intentos de comunicarse conmigo. Los mensajes mutaron de intentos de justificación a súplicas directas, a medida que las repercusiones legales se hacían evidentes. Mi padre llamó desde una habitación de hotel, afirmando que no tenían a dónde ir. Mi madre envió extensos correos electrónicos explicando que todo lo que habían hecho era, en última instancia, para mi beneficio, aunque nunca logró esclarecer cómo su vida de lujos me había ayudado en absoluto. Finalmente, los medios de comunicación se hicieron eco de la historia. Una publicación económica publicó un breve artículo sobre la disputa financiera familiar de Walter Harrington. Aunque no me mencionaron por mi nombre, el artículo insinuaba una importante malversación de activos del fideicomiso por parte de miembros cercanos de la familia. Desactivé temporalmente todas mis cuentas de redes sociales, incapaz de afrontar las preguntas de conocidos que pudieran atar cabos. Lo más duro era la constante y punzante sensación de culpa que me asediaba, a pesar de ser la víctima. ¿Los había empujado yo a esta situación de alguna manera? ¿Debía haber percibido que algo no andaba bien? ¿Estaba exagerando al permitir que el equipo legal de Walter los persiguiera con tanta agresividad? El terapeuta que Walter había gestionado para mí explicó que esta era una reacción común en víctimas de traición familiar. Pero comprender la psicología no hacía que esos sentimientos fueran menos palpables. Tras 3 semanas sumergida en una neblina de reuniones legales y agitación emocional, Walter me invitó a cenar a su ático. El lugar era sorprendentemente acogedor y confortable, a pesar de su evidente lujo. Él mismo nos preparó las bebidas, despidiendo al personal por la noche para concedernos privacidad. «Quiero que sepas que nada de esto es culpa tuya», dijo, mirándome fijamente. «Tus padres tomaron sus propias decisiones. Traicionaron no solo a ti, sino también la confianza que yo deposité en ellos». No dejo de pensar que debí haberme dado cuenta, admití. Había señales. «No tenías motivos para sospechar que tus propios padres te estuvieran robando», replicó Walter con firmeza. «Especialmente cuando ni siquiera sabías que el dinero existía». Por la noche, Walter me mostró fotografías que nunca antes había visto. Mi abuela, quien había fallecido cuando yo era demasiado pequeña para recordarla. Walter de joven, construyendo su primer proyecto. Mi madre de niña, sentada sobre los hombros de Walter en un parque. «La familia es complicada», dijo, con una voz más suave de lo que jamás le había oído. «Tu abuela y yo no siempre estuvimos de acuerdo sobre cómo criar a tu madre. A menudo fui demasiado estricto, demasiado concentrado en construir el negocio. Quizás si yo hubiera sido diferente, tu madre habría desarrollado una relación más sana con el dinero». Fue lo más parecido a la vulnerabilidad que jamás le había visto a mi abuelo. Y me ayudó a empezar a comprender que la traición tenía capas que iban más allá de mi propio dolor. Mis padres no solo me habían robado a mí, sino que también habían traicionado al padre que había intentado asegurar el futuro de su nieta. Un mes después de mi cumpleaños, finalmente acepté reunirme con mis padres. La mediación legal estaba programada en el despacho del abogado de Walter, un espacio elegante en un rascacielos céntrico que hacía que mis padres parecieran aún más fuera de lugar de lo que ya me lo parecían a mí. Habían envejecido visiblemente en el último mes. El rostro de mi padre estaba demacrado, con ojeras profundas. Las manos de mi madre temblaban ligeramente mientras apretaba su bolso. Vestían ropa que no reconocí, más modesta que su atuendo habitual. Más tarde supe que se habían visto obligados a vender gran parte de su guardarropa de diseñador. La sala de conferencias era intimidantemente grande para nuestro pequeño grupo. Walter se sentó a mi lado, con Stanley y otros 2 abogados de su equipo cerca. Mis padres tenían un solo abogado, un hombre de aspecto nervioso que no dejaba de barajar sus papeles. El equipo de peritaje financiero presentó sus hallazgos con precisión clínica.
Gráficos y tablas detallaban el vaciamiento sistemático de mi fideicomiso durante 7 años. Lo que había comenzado como préstamos de pequeñas cantidades había escalado a retiros importantes. El dinero había financiado la compra de su casa, coches, vacaciones caras, el intento fallido de mi madre de iniciar una agencia inmobiliaria de lujo y la desastrosa incursión de mi padre en el day trading. A medida que la evidencia se acumulaba, la postura de mi padre se volvió cada vez más defensiva, mientras que mi madre simplemente miraba la mesa, secándose las lágrimas ocasionalmente. Cuando la presentación concluyó, Walter habló directamente con mis padres. La contabilidad forense está completa. Sabemos exactamente a dónde fue cada dólar. La única pregunta que queda es si esto procede como un asunto civil o si se presentarán cargos penales. El abogado de mis padres se aclaró la garganta. Mis clientes están preparados para cooperar plenamente. Entienden la gravedad de sus acciones y desean reparar el daño en la medida de lo posible. ¿Reparar el daño? Repetí, hablando por primera vez desde que comenzó la reunión. Me robaron mi futuro. Me vieron luchar mientras ustedes vivían del dinero que estaba destinado para mí. ¿Cómo exactamente planean reparar eso? Mi padre no pudo mirarme a los ojos. Caitlin, nunca quisimos que las cosas llegaran tan lejos. Empezó siendo algo pequeño, solo pedir prestado un poco, para salir de un apuro. Luego se hizo más fácil tomar un poco más y un poco más. Nos convencimos de que lo merecíamos, añadió mi madre en voz baja. Por haberte criado, por todos los sacrificios que hicimos como padres, nos dijimos que lo devolveríamos antes de que alguna vez necesitaras saberlo. ¿Y el apartamento? Pregunté. El que el abuelo me compró hace 2 años, ¿cuál era su plan con eso? Intercambiaron miradas de culpabilidad. Mi padre suspiró profundamente. Lo estábamos alquilando. Los ingresos iban a nuestra cuenta. La traición se sintió fresca de nuevo. Mientras yo había estado compartiendo un apartamento estrecho con un compañero de piso, ellos habían estado cobrando el alquiler de una propiedad de lujo que se suponía era mía. Walter me puso una mano tranquilizadora en el hombro antes de dirigirse a mis padres. Aquí están sus opciones. Opción 1. Ceden todos los activos restantes comprados con dinero del fondo fiduciario. Cooperan plenamente con los esfuerzos de recuperación y aceptan un plan de reembolso estructurado para lo que no pueda recuperarse de inmediato. A cambio, Caitlin acepta no presentar cargos penales. Mis padres asintieron con avidez. Opción 2, continuó Walter, su voz endureciéndose. Siguen ocultando y defendiendo sus acciones, en cuyo caso procederemos con cargos penales por fraude, malversación y robo. La evidencia es abrumadora. Ambos enfrentarían una pena de prisión significativa. Elegimos la opción 1, declaró mi padre con prontitud. Cooperaremos sin reservas. Walter me dirigió una mirada. Caitlin, la decisión es tuya. Observé a mis padres, esas personas que me habían criado, que me arropaban por las noches y que vitorearon en mis graduaciones. Esas mismas personas que me habían despojado sistemáticamente de mi herencia. La avalancha de emociones contradictorias, mientras los veía, y recordaba mi propia lucha, era abrumadora. No quiero que vayan a prisión, dije finalmente, pero quiero que se recupere hasta el último céntimo que sea posible. Y quiero que reconozcan con exactitud lo que hicieron, no solo a mí, sino a toda la familia. Los pormenores legales se resolvieron en las horas siguientes. Mis padres firmaron un documento tras otro, transfiriendo bienes y aceptando las condiciones que el equipo de Walter había estipulado. Al finalizar el día, yo era legalmente la propietaria de su casa en Florida, la cual sería vendida, y se tomaron medidas para recuperar la mayor cantidad posible de sus pertenencias para su liquidación. Cuando los abogados salieron a hacer copias, me encontré a solas con mis padres por primera vez desde mi cumpleaños. ¿Por qué? Pregunté con sencillez. Quiero entender cómo pudieron hacer esto. Mi madre extendió la mano hacia la mía y esta vez no me aparté. Nos vimos envueltos en un estilo de vida que en realidad no podíamos permitirnos. Tu padre hizo algunas malas inversiones al principio de nuestro matrimonio, y siempre estábamos tratando de ponernos al día para mantener las apariencias. Cuando tuvimos acceso a tu fideicomiso, pareció una solución fácil, solo un poco para ayudarnos a salir adelante, pero nunca se detuvo. Tenemos un problema con el dinero, admitió mi padre, pareciendo verdaderamente avergonzado por primera vez. Con el gasto, con el estatus, necesitamos ayuda profesional. Eso no excusa lo que te hicimos, pero quizás ayude a explicarlo. No fue suficiente. Ninguna explicación podría hacerlo jamás, pero fue un comienzo. Una diminuta grieta en el muro de traición que se erguía entre nosotros. 2 semanas después, me mudé a un modesto apartamento de un dormitorio, adquirido con parte de los fondos recuperados. No era la lujosa propiedad de la Costa Dorada que debería haber sido mía, pero era mía, libre de cargas y sin hipoteca ni alquiler de los que preocuparse. Walter me había ayudado a seleccionarlo, asesorándome sobre las características de seguridad y una buena ubicación cerca del transporte público. Bajo la tutela de Walter, comencé a aprender sobre gestión financiera.
Los bienes recuperados, incluyendo la casa de Florida y diversas posesiones liquidadas, ascendieron a poco más de $1.000.000, una fracción de lo que el fideicomiso debería haber valido, pero aún así una cantidad transformadora para alguien que había estado viviendo al día. Una nueva oportunidad laboral surgió a través de un contacto de Walter. Un puesto en una respetada firma de diseño con mejor salario y potencial de ascenso que mi empleo anterior. Aunque al principio dudé en aceptar una ayuda que me parecía nepotismo, Walter señaló que lo único que había hecho fue conseguirme la entrevista. Ganarme el puesto había sido enteramente mi logro. A medida que la primavera se transformaba en verano, empecé a establecer nuevas rutinas y límites. Permití un contacto limitado con mis padres, aceptando breves llamadas telefónicas, pero rechazando sus solicitudes de visita. Se habían mudado a un pequeño apartamento de alquiler y ambos estaban en terapia por adicción financiera, un término que nunca había oído antes, pero que, al parecer, describía su comportamiento con precisión. Walter y yo nos hicimos más cercanos. Nuestras cenas semanales se convirtieron en una cita inamovible en mi calendario. Él me enseñó sobre inversiones y negocios con la misma precisión y atención al detalle que le habían llevado al éxito. Comencé a percibir, tras su fachada tosca, al hombre complejo y solícito que residía en su interior. Para mi sorpresa, Jennifer también se transformó en una confidente. Con más de 15 años de servicio junto a Walter, atesoraba historias que lo humanizaban de una manera que nunca hubiera anticipado. Además, se reveló como una mentora excepcional para mi crecimiento profesional, guiándome con su eficiencia habitual a través de las intrigas de la oficina y la planificación de mi trayectoria. Lo más sorprendente fue el reencuentro con Thomas, un amigo de la universidad del que había perdido la pista. Me contactó tras verme en una cafetería cercana a mi nuevo piso, y nuestra renovada conexión fue como hallar un ancla en medio de un mar embravecido. Él no guardaba relación alguna con mi drama familiar, ni albergaba ideas preconcebidas sobre quién debía ser yo. A su lado podía ser sencillamente Caitlin, no la víctima de una sonada traición familiar. Con el tránsito del verano al otoño, comencé a experimentar una sensación que me había sido ajena durante meses: la esperanza. No solo por alcanzar la estabilidad económica, sino por edificar una existencia genuinamente propia, cimentada en la verdad y no en el engaño. Transcurridos 6 meses desde aquella revelación que lo transformó todo, me hallaba prosperando de formas que jamás habría vaticinado. Mi rol en la firma de diseño había ascendido de una posición básica de diseñadora gráfica a la de líder de un pequeño equipo encargado de un proyecto crucial de renovación de marca para un cliente de alcance nacional. El director creativo había reparado en mi desempeño y solicitaba mi parecer con creciente frecuencia en encargos de gran envergadura. Walter me había asistido en la creación de una sólida base financiera con los fondos recuperados. Los cerca de $1.2 millones habían sido meticulosamente invertidos, destinando una parte a la seguridad inmediata. Ahora disponía de una cuenta de jubilación, un seguro médico que cubría algo más que meras emergencias catastróficas y un fondo de contingencia capaz de mantenerme durante un año completo en caso de necesidad. Para quien había dedicado años a contar cada céntimo y a inquietarse por gastos imprevistos, esa seguridad resultaba casi desconcertante. Aún me sorprendía dudando antes de realizar compras sencillas, pues los hábitos de la ansiedad financiera se hallaban profundamente arraigados, a pesar del cambio en mis circunstancias. Mis padres seguían enfrentándose a las repercusiones de sus actos. Se habían visto forzados a una drástica reducción de su estilo de vida, trasladándose de su casa de 5 dormitorios a un modesto apartamento de 2 habitaciones en un barrio discreto. Mi padre había asumido un puesto en una pequeña agencia de seguros, varios peldaños por debajo de su anterior cargo ejecutivo. Mi madre había renunciado a su licencia de agente inmobiliario como parte del acuerdo legal y ahora ejercía como asistente administrativa. El ostracismo social quizás había sido la adaptación más ardua para ellos. Antiguos amigos se habían apartado de ellos en cuanto la historia se propagó por su círculo social. Ya no recibían invitaciones a los eventos del club de campo ni a las galas benéficas que antaño constituían el eje de su agenda social. Tras meses de contacto esporádico, accedí a encontrarme con ellos para un café en un punto neutral. Llegaron temprano, visiblemente nerviosos, sin presentes ni gestos ostentosos, más allá de su palpable anhelo de retomar la relación. Hemos estado trabajando con nuestro terapeuta para enmendar nuestros errores, explicó mi madre, con las manos apretadas alrededor de su taza de café. No solo contigo, sino también con Walter y con nosotros mismos. Comprendemos que no podemos revertir lo que hemos hecho. Estamos estableciendo límites en cuanto al dinero, agregó mi padre, cuentas separadas, presupuestos rigurosos, compañeros de responsabilidad, igual que en la recuperación de cualquier otra adicción. Yo escuché más de lo que hablé, observando las transformaciones en ellos. Una humildad inédita se manifestaba en su actitud.
Ya no exhibían las marcas de diseñador ni los símbolos de estatus que en otro tiempo parecieron imprescindibles para su identidad. Antes de que nos despidiéramos, mi madre, con cierta vacilación, sugirió la idea de mantener un contacto más frecuente, quizás un almuerzo mensual. Accedí a pensarlo, sin comprometerme de lleno, pero ya no tan reacia a la posibilidad de forjar una relación bien cimentada. Walter había experimentado un leve susto de salud a principios de otoño, una advertencia de su médico sobre su presión arterial que lo llevó a modificar su estilo de vida y a disminuir su carga de trabajo. Este encuentro cercano con la fragilidad de la vida lo había ablandado aún más, impulsándolo a una mayor introspección sobre los lazos familiares, a pesar del dolor que le había causado la traición. Tu abuela siempre decía que la familia merecía que se luchara por ella. Me confió durante una de nuestras cenas semanales, no hasta el punto de sacrificar tu dignidad o seguridad, pero sí valía la pena el esfuerzo de la comprensión y el perdón cuando fuera posible. De Walter no solo estaba aprendiendo sobre gestión financiera, sino también sobre la capacidad de recuperación frente a la traición. Mis padres lo habían herido profundamente. Sin embargo, él mantuvo una presencia constante en mi vida, sin permitir jamás que su desilusión con ellos empañara su vínculo conmigo. Con el aliento de Walter, había emprendido un pequeño negocio secundario de consultoría en diseño gráfico, colaborando con empresas emergentes que no podían permitirse los servicios de agencias de servicio completo. El trabajo resultaba estimulante y gratificante, permitiéndome construir algo que era completamente mío, ajeno a las conexiones familiares o a los fondos recuperados. Mi seguridad personal aumentaba, no solo en el ámbito profesional, sino también en el personal. Las sesiones de terapia, que se habían iniciado como una gestión de crisis, se habían transformado en una herramienta valiosa para analizar patrones y construir relaciones más sanas. Estaba reaprendiendo a confiar en mi propio criterio, a reconocer que había sido víctima no por un error mío, sino porque aquellos en quienes confiaba habían tomado decisiones desastrosas. Un acontecimiento inesperado surgió en forma de una cena sorpresa organizada por Walter, exactamente 6 meses después de mi fatídico cumpleaños. Había reservado un comedor privado en un restaurante aún más exclusivo que aquel donde nuestra familia se había desintegrado. Pero esta vez, el ambiente era completamente distinto. Al llegar, no solo encontré a Walter, sino también a Jennifer Stanley, a mi prima Natalie e incluso a Thomas, todos reunidos para conmemorar lo que Walter denominó mi medio cumpleaños. Hace 6 meses tu vida dio un giro de maneras que nadie podría haber anticipado, dijo Walter, alzando su copa en un brindis. Esta noche celebramos no lo que se perdió, sino lo que has logrado edificar desde las cenizas. Posteriormente a la cena, Walter me obsequió una pequeña caja. En su interior encontré una llave y la escritura de un apartamento flamante, ubicado en un edificio seguro y con un trayecto corto hasta mi oficina. La propiedad en la Costa Dorada se vendió como parte de las gestiones de recuperación, aclaró. Este es completamente tuyo, adquirido con los fondos recuperados, pero elegido específicamente para tu vida actual, no para la que te fue arrebatada. El gesto me conmovió hasta las lágrimas, no por su valor material, sino porque simbolizaba una ruptura definitiva con el pasado, un nuevo comienzo libre de la mancha de la traición. Mi relación con Natalie había progresado de una conexión cautelosa a una amistad auténtica, desprovista de la competencia artificial que había marcado nuestras interacciones previas. Descubrimos intereses comunes y personalidades complementarias. Ella incluso había aportado capital a mi emprendimiento secundario, inyectando fondos para su expansión a cambio de una modesta participación accionaria, una transacción que Walter había ayudado a estructurar meticulosamente para asegurar la equidad de ambas partes. Siempre pensé que tenías la familia perfecta, me confesó durante un almuerzo. Es curioso cómo nos envidiamos mutuamente por aspectos que ni siquiera eran reales. Thomas se había convertido en mucho más que un amigo en los últimos meses. Nuestros encuentros para tomar café se habían transformado en cenas y en conversaciones extensas que a menudo se prolongaban hasta bien entrada la noche. Él había estado presente durante lo peor de las secuelas, sin intentar solucionar o minimizar mi dolor, simplemente ofreciendo un apoyo constante y, ocasionalmente, la distracción necesaria. Cuando me besó por primera vez durante un paseo por la orilla del lago, cerca de mi nuevo apartamento, sentí que cruzaba un umbral hacia una parte de mi vida intocada por la traición. Aquí había algo completamente nuevo. Una relación cimentada en la honestidad desde sus inicios. Había comenzado a destinar una porción de mis fondos recuperados a establecer un pequeño programa de mentoría para jóvenes diseñadores de entornos desfavorecidos, proporcionando becas para capacitación en software y desarrollo profesional. El programa aún estaba en sus primeras etapas, pero ayudar a otros que enfrentaban barreras financieras para acceder a carreras creativas me brindaba un sentido de propósito que trascendía mi experiencia personal. A medida que el otoño se convertía en invierno, me di cuenta de que, si bien la traición siempre sería parte de mi historia, ya no definía mi existencia diaria. Estaba construyendo algo nuevo,
algo auténtico a partir de la dolorosa verdad, en lugar de cómodas mentiras. Un año después del cumpleaños que lo cambió todo, me encontré en un lugar que nunca hubiera podido imaginar. No solo con seguridad financiera, sino emocionalmente más fuerte, con límites más claros y relaciones más profundas y genuinas de las que había tenido antes de la traición. El camino hacia la sanación no había sido lineal. Todavía había días en que la ira brotaba de improviso, cuando el recuerdo de esos años de lucha innecesaria se sentía fresco y crudo, pero esos momentos eran menos frecuentes ahora, subsumidos por la vida plena que estaba construyendo. Mis padres y yo habíamos establecido un proceso de reconciliación cautelosa. Nos reuníamos mensualmente para almorzar, con límites y expectativas claros. Habían mostrado un arrepentimiento genuino, continuando con su terapia y realizando pequeños, pero consistentes, pagos de restitución que el equipo de Walter había estructurado como parte de su extenso proceso. Nunca pensé que volvería a sentarme a una mesa con ellos sin sentir rabia. Le confesé a mi terapeuta durante una de nuestras ahora sesiones quincenales. No es olvido, ni siquiera un perdón completo todavía, pero es algo parecido a la paz. La educación financiera que Walter me había proporcionado había transformado mi relación con el dinero. Ahora gestionaba mis inversiones con confianza, comprendiendo el equilibrio entre seguridad y crecimiento. Los fondos fiduciarios restantes, aunque mucho más pequeños de lo que deberían haber sido, se administraban cuidadosamente para proporcionar estabilidad a largo plazo, permitiéndome vivir cómodamente en el presente. Walter había experimentado otro susto de salud, más grave que el primero, que había requerido una breve hospitalización. La fragilidad de su mortalidad aportó perspectiva a nuestra situación familiar. A pesar de la traición, a pesar de las consecuencias legales, seguía siendo mi abuelo y el padre de mis padres. El tiempo que teníamos juntos era limitado y precioso, incluso con la sombra de las acciones pasadas. Durante su convalecencia pasé horas a su lado, descubriendo detalles sobre sus primeros años, su relación con mi abuela, sus pesares y sus logros. Estas charlas no solo profundizaron mi entendimiento sobre él, sino también sobre las intrincadas dinámicas familiares que habían influido en las acciones de mis padres sin que ello las justificara jamás. Mi trayectoria en diseño había prosperado, y mi negocio secundario había crecido hasta el punto de que consideraba dedicarme a él a tiempo completo. Había contratado a 2 diseñadores junior para manejar la creciente carga de clientes y a un gerente de negocios para ocuparse de los aspectos administrativos que poco me interesaban. El programa de mentoría también se había expandido, con 5 jóvenes diseñadores beneficiándose ahora de becas y orientación profesional. Observar su evolución en confianza y habilidad me proporcionaba una satisfacción distinta a cualquier otra que hubiera experimentado antes en mi carrera. Thomas y yo habíamos forjado una relación cada vez más estrecha, cimentada en una transparencia que ahora reconocía ausente en la mayoría de mis vínculos anteriores, tanto familiares como románticos. Él tenía su propio apartamento, pero pasaba la mayoría de las noches en el mío, nuestras vidas entrelazándose de una manera que se sentía natural y sin forzar. ¿Sabes qué es lo que más me asombra de ti?, me dijo una tarde mientras preparábamos la cena juntos en mi cocina. ¿Cómo has tomado algo que podría haberte amargado y lo has transformado en crecimiento? El apartamento se había convertido verdaderamente en mi hogar, repleto de arte y libros que reflejaban mi gusto, decorado con colores que me infundían alegría. Era modesto en comparación con lo que podría haber sido mío, de haber permanecido intacta la confianza, pero era completamente mío de una forma que la propiedad de la Costa Dorada nunca lo habría sido. Mi prima Natalie y yo habíamos cultivado una amistad genuina que nos había sorprendido a ambas. La rivalidad artificial que había marcado nuestra relación temprana había dado paso a un apoyo mutuo y una profunda comprensión. Incluso se había unido a la junta directiva del programa de mentoría, aportando tanto fondos como contactos. En el aniversario de la revelación, organicé una pequeña reunión en mi apartamento. Walter estaba allí, con un aspecto más frágil de lo que me gustaría admitir, pero tan lúcido como siempre. Natalie y Thomas, Jennifer y algunos amigos cercanos del trabajo, mis padres, notablemente ausentes, no porque no hubieran sido invitados, sino porque habían comprendido que este particular hito no era algo de lo que debieran formar parte. Mientras compartíamos una comida alrededor de mi mesa de comedor, miré a estas personas que se habían convertido en mi familia elegida y sentí una oleada de gratitud que casi me desborda. Hace un año pensé que mi vida estaba destruida, dije, levantando mi copa para brindar. Lo que he aprendido desde entonces es que cuando se revela que los cimientos son falsos, tienes la oportunidad de construir algo verdadero en su lugar. Walter asintió con aprobación, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Por la verdad, dijo simplemente, levantando su copa para chocar con la mía. Por la verdad, hicieron eco los demás. Más tarde, después de que los invitados se hubieran marchado y solo Thomas permaneciera, ayudándome a cargar el lavavajillas en un silencio cómodo, reflexioné sobre las lecciones más profundas del año transcurrido.
Había aprendido que la riqueza financiera, si bien ofrecía seguridad y oportunidades, no era la moneda más valiosa. La confianza, la autenticidad y el autoconocimiento eran mucho más preciados y considerablemente más difíciles de reconstruir una vez rotos. Había comprendido que el perdón no era un acto único, sino un proceso que no exigía olvidar ni excusar, pero que finalmente conducía a aligerar la carga de la ira. La lección más trascendental que asimilé fue que, si bien no podemos elegir lo que nos sucede, ejercemos soberanía absoluta sobre nuestra manera de reaccionar y sobre lo que erigimos, tanto a partir de los dones como de los naufragios. La traición siempre formaría parte de mi narrativa, un segmento imborrable, pero no se convertiría en el capítulo definitorio, sino meramente en aquel que me impulsó a tomar el control de mi propia trama y a redactar el desenlace con propósito y genuinidad. Si me has acompañado a lo largo de este relato, quiero expresarte mi gratitud por ser testigo de mi recorrido. ¿Alguna vez has vivido una traición que, en última instancia, te condujo a un crecimiento imprevisto? ¿O te has visto en la necesidad de restablecer la confianza una vez quebrada? Te invito a compartir tus experiencias en la sección de comentarios. Y si este relato ha resonado contigo, por favor, dale a me gusta. Suscríbete y compártelo con alguien que quizás necesite oír que incluso las traiciones más profundas pueden gestar nuevos comienzos. Recuerda que, en ocasiones, las verdades más dolorosas son aquellas que finalmente nos otorgan la libertad.